Ya está. Bueno, vamos a recordar brevemente lo que vimos el otro día. Vamos a tratar en esta parte de la asignatura de sistemas dinámicos a través de su representación en el espacio de los estados. Eso significa que las ecuaciones del sistema van a ser de esta forma, donde la primera ecuación, la de arriba, es la ecuación de estado, derivada del vector x igual a por x más b por u, y la segunda ecuación es la ecuación de salida, igual a c por x más d por u, unido a una condición inicial que nos permite integrar las ecuaciones diferenciales a partir de ese punto inicial. Y habíamos visto también un ejemplo de cómo a partir de las ecuaciones diferenciales de un sistema podemos obtener su representación en el espacio de los estados. Y habíamos hecho el tradicional sistema masa-muelle-amortiguador con la ecuación diferencial lineal de segundo orden, típica de este tipo de sistemas en función de la masa, de la constante del amortiguador y de la constante del muelle. Y habíamos visto cómo eso se traducía en el espacio de los estados a esta ecuación, que sería la ecuación del sistema. Por lo tanto, esta primera matriz es la matriz A y esta segunda matriz es la matriz B, que obteníamos simplemente nombrando eligiendo las variables de estado, que las elegimos nosotros de una determinada manera. Así que tenemos la ecuación de estado, vector x igual a por x más b por u. En este caso u es un escalar, pero lo ponemos como vector por generalizar. Así que tenemos nuestra matriz del sistema, nuestra matriz de repartos de entrada. En el caso, ya digo, en el caso del muelle que estuvimos haciendo. La variable de salida, la ecuación de salida, perdón, en estas primeras clases nosotros no vamos a tener variables de salida, así que la ecuación de salida se transforma en vector de salida igual a una matriz unidad por el vector x, es decir, que el vector y es igual a nuestro vector de estado. Os estuve diciendo que las variables, al contrario que las restantes, las variables de salida las elegimos nosotros normalmente dependiendo de lo que queramos hacer en cada momento. Ya veremos más adelante. En algunos casos las variables sí serán variables de las que queremos hacer seguimiento, queremos hacer tracking y sin embargo en otros casos serán las variables que son observables directamente con sensores en nuestro sistema. O sea que las iremos cambiando dependiendo de lo que nos interese en cada caso. Y las dos cosas juntas, repetimos, es la representación en el espacio de los estados de nuestro sistema. Habíamos hecho también un ejemplito de cómo hacer una simulación del comportamiento de ese sistema con MATLAB, que es el ejemplo este que tenéis aquí, y después con Simulink, que no está aquí, pero hicimos un ejemplo parecido. Luego vamos a hacer más ejemplos. Vale, hasta ahí lo que vimos el otro día, ¿vale? Por colocarnos en situación. Algunos comentarios con respecto a esta representación en el espacio de los estados que estamos hablando. Primero, comentar que este tipo de representación no es única, ya que las variables de estado las hemos elegido nosotros. Por lo tanto, si en lugar de elegir esas elegimos otras, por ejemplo, una combinación lineal, es un caso muy típico de cambio en las variables de estado, la matriz del sistema y la matriz de salida nos van a salir diferentes. Así que la representación no es única. Si las matrices A, B, C y D son constantes, es decir, no varían con el tiempo, entonces decimos que estamos ante un sistema LTI. LTI son las siglas en inglés de invariante, lineal y constante en el tiempo. Lineal o invariable en el tiempo, invariante. Eso es lo que ocurría, por ejemplo, en el sistema masa-muelle-amortiguador. Cuando construimos las matrices,
¿vale? Tanto la matriz A como la matriz B son constantes, suponiendo que la masa es constante. No estamos quemando la masa que está colgada del muelle. Si las constantes de nuestro problema hacen honor a su nombre y son constantes, entonces las matrices también son constantes y estamos ante lo que se llama un sistema LTI, lineal e invariante, que es lo normal con los que nosotros vamos a trabajar casi siempre en esta asignatura. Esto puede ser exacto o puede ser una aproximación, ¿vale? En un avión, por ejemplo, sabéis que la masa suele ir disminuyendo con el tiempo debido al consumo de combustible, pero como ese cambio en la masa tiene una velocidad típica muchísimo menor que la dinámica de la propia aeronave, pues no hay ningún problema a considerar que la masa es constante. Otro comentario: si conocemos el estado de la aeronave, a partir de ahí podemos calcular la salida futura a partir del estado en el instante inicial. Es decir, que toda la historia de lo que le ha ocurrido al sistema hasta el momento x sub 0 se resume en el estado, ¿vale? Por eso se llama estado del sistema. Si conocemos el estado, conocemos todo lo que necesitamos para a partir de ahí evolucionar el sistema. Y por lo tanto, todo lo que haya pasado antes, que no esté reflejado en el estado, no nos vale para nada. Todo el efecto de la historia pasada del sistema, tanto las entradas como la evolución, todo se plasma en el estado y todo lo demás no nos importa. Bueno, pues esto ha sido un ejemplo para justificar un poco qué es la representación en espacio de los estados y ver un poco cómo construimos esa representación a partir de las ecuaciones diferenciales. Vamos ahora a ver qué ocurre si no podemos construir directamente la representación, porque, por ejemplo, el sistema no es lineal. Si el sistema no es lineal, si hacemos lo mismo que en el sistema masa, muelle y amortiguador, no nos queda un sistema lineal a partir de las matrices, porque el sistema no lo es. Así que en ese caso tenemos que linealizarlo, porque, o sea, no es que sea obligatorio, podríamos trabajar con sistemas no lineales, pero la inmensa mayoría de las técnicas de que disponemos para estudiar este tipo de sistemas y después diseñar controladores para conseguir que la dinámica sea la que nosotros queremos, todas esas herramientas se aplican a sistemas lineales. Aunque existen sistemas de control no lineales, son muy complicados, necesitan mucha CPU y son muy raros en general en el estudio de los sistemas de control automático. Así que vamos a ver cómo podemos linealizar un sistema que no lo es para poder utilizar esta representación de la que estamos hablando. ¿Cómo linealizar el sistema? Esto es algo que ya habéis hecho un montón de veces, con lo cual podemos hacerlo más o menos rápido. Ahora hacemos un ejemplo, de todas maneras, para verlo un poco más claro. Supongamos que las ecuaciones que gobiernan mi sistema no son lineales, ¿vale? Es esta ecuación de aquí. Las letras en negrita representan vectores, ¿vale? Así que esto es el vector de las derivadas, es una función del vector de estado y del vector de entrada. Y esa f es una función no lineal. Y queremos linealizarla. Queremos sustituir esta ecuación. Esto sería el equivalente a la ecuación de estado, pero para el sistema no lineal. Queremos transformar esto en una ecuación lineal, la forma x' igual a por x más b por 1. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es elegir en qué punto hacemos la linealización. Como sabéis, cuando linealizas una función que no lo es, tenemos que decidir primero en qué punto hacemos la linealización, ¿vale? Cuando tenemos una función que no es lineal, ¿vale? Por ejemplo, así, y queremos hacer una linealización, pues si linealizamos aquí, la función linealizada sería esta recta, si linealizamos aquí, la función linealizada sería esta recta y no se parecen nada una a la otra, como es lógico. Así que lo primero que tenemos que hacer es elegir este punto, el punto x sub 0 o punto de operación. En la teoría del espacio de los estados, ese punto se llama punto de operación
o más frecuentemente el punto de trimado, que es un nombre horrible, que no pega, pero es como se le suele llamar. Así que ahora lo veremos más despacio con algún ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar ese punto de operación, seleccionar en qué punto queremos hacer la linealización. Esto con frecuencia, digo que ahora lo vamos a ver con un ejemplo, requiere resolver un sistema de ecuaciones para calcular los valores de estado y de entrada en el punto de operación. Imaginaros un avión, por ejemplo. Yo quiero hacer la linealización en vuelo de crucero, a altura constante, a las niveladas, bla, 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 bla. Y volando a, por ejemplo, el UAV con el que vamos a trabajar nosotros en nuestro ejemplo, que es un AV pequeñito con motor eléctrico, pues una velocidad, debe tener una velocidad de crucero del orden de 10 metros por segundo. Vale, pues ese es nuestro punto de operación. Queremos linealizar alrededor de vuelo de crucero a 10 metros por segundo. Eso básicamente es x sub 0. ¿Vale? Casi todo x sub 0 lo podemos calcular a partir de esas condiciones que hemos dicho. Algunas cosas no, ¿vale? Por ejemplo, para volar a velocidad constante, altura constante, a las niveladas a 10 metros por segundo, ¿cuál es el ángulo de asiento que tiene el avión? Ni puta idea. Tenemos que calcularlo. Otra cosa que no sabemos es las variables de entrada en nuestro avión van a ser la potencia del motor y las deflexiones de las superficies de control. Entonces, para volar en esas condiciones, ¿cuál es la potencia del motor? Esto es delta throttle. ¿Cuál es la potencia del motor que tenemos que aplicar para que el avión vuele en esas condiciones? Ni idea. O ¿cuál es la posición del timón de profundidad para conseguir que el vuelo sea con altura y velocidad constante? Ni idea. Pues normalmente se llama trimar el sistema a encontrar, a partir de las cosas que sabes, encontrar las que no sabes. Calcular el ángulo de asiento, la deflexión del timón de profundidad, etcétera, ¿vale? Lo que necesitemos calcular, ¿vale? Calcular todo eso se llama trimar el sistema. Y en el caso del avión, pues es equivalente a resolver las ecuaciones de la mecánica del vuelo para encontrar las variables que no hemos establecido nosotros desde el principio. Supongamos que ya tenemos eso hecho, ya digo que ahora vamos a hacer un ejemplo y se ve más claro. Supongamos que tenemos eso hecho y este es el punto de operación. Esta es la ecuación de estado que tenemos más arriba, particularizada en el punto de operación. Pues lo que hacemos para linealizar, esto seguro que lo habéis hecho 1000 veces, es desarrollar en serie de Taylor la función f en los alrededores del punto x sub 0, u sub 0. Al hacer eso, el valor de la función en el punto de trimado más incremento de x, incremento de u, ¿vale? Que esto va a ser el incremento del vector derivada. Esa función en un punto próximo va a ser igual a la función en el punto de trimado más las derivadas, en este caso como es matricial sería el jacobiano de la función f con respecto a las variables x por incremento de x más el jacobiano de la función f con respecto a las variables u, a las variables de entrada por incremento de u. ¿Vale? Separamos las variables en x y en u porque en la ecuación de estado lo tenemos así separado, ¿vale? La matriza es la relación entre x' y x y la matriz B es la relación entre x' y u. Por eso lo separamos en variables de estado y variables de entrada y las consideramos por separado. Así que si pasamos esto al otro miembro y restamos, lo que me queda es que esto, por cierto, no es incremento de x, esto sería el valor de las derivadas en el punto x sub 0 más incremento de x y lo mismo con incremento de u. Si pasamos la función en el punto de trimado al otro miembro y restamos, lo que me queda es que el incremento de las derivadas es igual al jacobiano por incremento de x más jacobiano con respecto a u por incremento de u.
Y los jacobianos, que son las matrices que agrupan las derivadas de las distintas funciones f con respecto a las variables, y lo mismo con este otro jacobiano, que son las derivadas con respecto a las variables u, están particularizadas, como veis aquí en esta expresión, en x sub 0, u sub 0. Es decir, que este jacobiano, que es una matriz funcional, al particularizarlo en el punto x sub 0, u sub 0, se transforma en una matriz constante. Y esto se transforma en otra matriz constante. Pues esa es nuestra ecuación lineal, ¿vale? Esto se transforma en esta ecuación, que es la que estábamos buscando, x' igual a por x más b por u. Esto es lo que estábamos buscando y esta es la ecuación que hemos obtenido. La única diferencia es que la ecuación es lineal no en las variables originales, sino en las variables incremento con respecto a la situación de trimado, como es obvio. Y como hemos deducido antes, esta matriz A, la matriz del sistema, en nuestro caso, es el jacobiano de las funciones f con respecto a las variables x, particularizado en el punto de trimado, y la matriz B es lo mismo, pero las derivadas son con respecto a las variables de entrada, a las variables u, también particularizado en x sub 0, u sub 0. Vamos a hacer un ejemplo de qué significa esto en un caso concreto. Bueno, voy a pintarrajear aquí esta transparencia de lo lindo, ¿vale? Lo hago yo a mano, que así es un poco más entretenido, porque me equivoco y os reís de mí y entonces es como más entretenido. Supongamos que tenemos este sistema que estáis viendo aquí, es un sistema de segundo orden, tenemos dos variables, x1 y x2, es decir, nuestro vector de estado tiene dos variables, x1 y x2, y el vector de control tiene una sola variable, es una escalar en este caso, que es u. El sistema no es lineal porque, como veis, tiene ahí un x1 al cuadrado y un 2x1 y x2, hace que no sea lineal, y lo que queremos hacer es linealizarlo. Esta ecuación que tenéis aquí es lo que hemos llamado antes vector derivadas igual a una función de x1 del vector x y del vector x y del vector u. Eso es esta expresión de aquí. Nos dicen que trimemos el sistema, pero ¿dónde? ¿En qué sitio? Pues nos dicen que lo trimemos en el punto en el que la variable de entrada es 1. Hay veces que el punto de trimado lo que conocemos es las variables de entrada, como en este ejemplo. En otros casos lo que conocemos son las x y tenemos que calcular las variables de entrada. Y otras veces, como en el caso del avión, es una mezcla, que tenemos que calcular, por ejemplo, el ángulo de asiento. Cuando hagáis esto en vuestro avión, tendréis que calcular el ángulo de asiento y el vector de entrada. En este caso es más sencillo, nos dan el vector de entrada y lo único que tenemos que calcular es el estado en el punto de trimado. Para eso lo que hacemos es resolver las ecuaciones del sistema particularizadas en el punto de trimado. Casi siempre buscamos puntos, lo que se llaman puntos estacionarios de la ecuación diferencial, es decir, puntos en los que las derivadas sean cero. Esto no es absolutamente imprescindible, pero facilita mucho el trabajo y después la interpretación intuitiva del sistema lineal. En este caso vamos a hacerlo. Vamos a suponer que estamos buscando un punto estacionario, así que el vector derivadas es el vector 0, 0. Igual a la función esta f de xu en el punto de trimado se reduce a x1 al cuadrado más 2x1, x2 y la segunda 1 más x1 más u, que vale 1, igual al vector 0, 0. Os digo porque quiero que las derivadas en el punto de trimado sean 0. Y de aquí me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy sencillito, x1 al cuadrado más 2x1, x2 igual a 0. Y de la segunda que me queda x1 igual a menos 2. Una variable, metiendo menos 2 en la otra ecuación, me queda 4 menos 4x2 igual a 0, así que me queda que x2 es igual a 1. Ya tengo el vector de estado en el punto de trimado, es el punto menos 2, 1. Y el vector de control de entrada en el punto de trimado
me lo habían dado en el enunciado, era igual a 1. ¿Vale? Esto es lo que se llama trimar el sistema. Es un nombre bastante horrible. Representa eso, es simplemente calcular los valores del estado y de la entrada en el punto de trimado para ahora poder linealizar en los alrededores de ese punto que hemos calculado. Esto es un ejemplo muy sencillo y resolver las ecuaciones diferenciales que gobiernan el sistema para calcular lo que nos faltaba ha sido muy sencillo. Cuando lo tengáis que hacer en vuestro avión, ¿vale? Pues, bueno, si fuera el avión completo, quedaría un sistema no lineal de 12 ecuaciones con 12 incógnitas, que son las ecuaciones de la mecánica del vuelo, y resolverlo es un petardo bastante gordo. Nosotros vamos a trabajar con la dinámica longitudinal y entonces en lugar de eso pues vamos a tener 4 variables de estado y es algo más sencillo, pero aún así es un poco complicado. Entonces os contaré luego cómo podemos hacer esto con MATLAB automáticamente para no tener que resolver las ecuaciones manualmente y hacerlo por métodos numéricos. Bueno, una vez que tenemos el punto de trimado calculado, el siguiente paso es calcular la linealización. Para eso tenemos que calcular el jacobiano. El jacobiano de las funciones f con respecto a las variables x será derivada de la primera f con respecto a x1, 2x1 más 2x2. Si me equivoco, protestar ruidosamente, que hay a ciertas edades no es buena idea derivar en público. Entonces, derivada con respecto a x1, 2x1 más 2x2, derivada con respecto a x2, 2x1. Y ahora, derivada de la segunda función con respecto a x1, que es un 1, derivada de la segunda función con respecto a x2, que es 0. Esto sería el jacobiano. Tenemos que particularizarlo en el punto x sub 0, u sub 0. Y al hacer eso, nos queda 2x1, que es menos 4, más 2x2, que es 2, así que esto queda menos 2, 2x1, que es menos 4, y la segunda fila es constante. Esto es, como digo, el jacobiano de la función que define las ecuaciones del sistema de ecuaciones diferenciales, de las derivadas con respecto a f y en el punto de trimado. Así que esta es nuestra matriz A. Esta es la matriz del sistema ya linealizada. Ahora la matriz B. La matriz B es el jacobiano de las funciones f con respecto a las variables u. Y eso es la derivada de la primera con respecto a u vale 0. La derivada de la segunda con respecto a u vale 1. Y esto lo tenemos que particularizar en x sub 0, u sub 0, pero bueno, como es una constante, pues no tardamos mucho en particularizar, es el vector 0, 1. Y esta es la matriz B. Esta es la matriz A, es la matriz de estado, matriz B, la matriz de reparto de las entradas. Y ya tenemos nuestro sistema. Nuestro sistema, tenemos aquí, es, a ver si me he equivocado, menos 2, menos 4, 1, 0, 0, 1, lo he hecho bien. Así que este es nuestro sistema linealizado. Que tiene la forma incremento de x igual a la matriz A por el incremento de las derivadas de x es igual a la matriz A por incremento de x más la matriz B por incremento de u. Así que de esta manera hemos conseguido linealizar el sistema. Daros cuenta que lo que aparece en el sistema lineal, mientras que en las ecuaciones originales lo que aparecía aquí es x igual a f de x y de u, sin embargo el sistema linealizado está en términos de los incrementos, ¿vale? De x menos x sub 0 y u menos u sub 0. O sea, el sistema es lineal en incrementos con respecto al punto de trimado. Lo que pasa es que como somos una panda de vagos, pues para no escribir tanto, acabamos escribiendo este sistema de esta forma. X' es igual a menos 2 menos 4, 1, 0 por x más 0, 1 por u. Diciendo, ¿para qué voy a andar pintando siempre los incrementos si es obvio que son los incrementos? ¿Vale? Me lo ahorro y yo ya me acuerdo que son incrementos con lo que tengo que trabajar. Y luego se me olvida, ¿vale? Entonces se nos va a olvidar, sobre todo a vosotros.
ya lo veréis como en algún momento se os olvidará que cuando trabajáis con un sistema linealizado estáis trabajando con incrementos y no con los valores absolutos de las variables. Volveremos a eso más adelante unas cuantas veces. Os comentaba antes que con un sistema tan sencillo como ese, pues no tiene ninguna dificultad la linealización, ¿vale? Hemos tardado ahí un montón porque he ido súper despacio, pero lo que he hecho ha sido una chorrada. Sin embargo, en sistemas reales, incluso en el pobre Marcelino, que lo haremos el próximo día, calcular eso a mano es bastante horrible. Así que MATLAB dispone de una serie de funciones que permiten hacer el trimado y la linealización de manera automática utilizando métodos numéricos. La función de MATLAB, bueno, hay que hacer los dos pasos que yo he hecho a mano. Primero el trimado y después la linealización. El trimado se hace con una función que se llama trim. Y básicamente hay que utilizar esta sintaxis. Hay varias versiones de la función trim dependiendo de lo que queramos especificar, ¿vale? Pero prácticamente siempre vamos a utilizar esta, ¿vale? Ahora hacemos un ejemplo que también se ve más claro. Pero lo que tenemos que especificar a la función trim es dónde está el sistema que queremos linealizar. Y ahora hay que construirlo de una manera un poco especial y ahora lo vemos con un ejemplo. Después hay que pasarle unos vectores de condiciones iniciales. Esto es un algoritmo numérico. Entonces, para que funcione, tenemos que darle unas condiciones iniciales, un punto inicial, para que el algoritmo numérico a partir de ahí vaya trabajando a ver si consigue encontrar un punto de equilibrio. Así que hay que pasarle las condiciones iniciales del vector de estado, del vector de entrada y del vector de salida, que en nuestro caso el vector de salida va a ser el vector X y no nos tenemos que preocupar de momento. Después de estos valores iniciales que estoy especificando, algunos quiero que me los calcule y, sin embargo, otros quiero darle yo el valor que fijo, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos hecho, yo quiero que U sea igual a 1 y siempre sea igual a 1, mientras que en el vector X me da igual, quiero calcularlo, ¿vale? Así que yo lo daría en el valor inicial de U, le daría el vector 1. Le daría el valor 1 para indicar que quiero que el vector de entrada sea, este caso es un escalar, sea igual a 1. Y después, en este vector de índices, le indico la posición número 1, como es un escalar, ¿vale? Esto no es que sea 1, ¿vale? Esto es el primer elemento del vector U, que es el único que tiene, porque es un escalar. Entonces, de esa manera le indico que este 1 que le he pasado aquí, quiero que lo deje fijo, que no lo modifique. Mientras que yo le voy a dar un valor inicial a la X, ¿vale? Por ejemplo, el menos 3, 7, ¿vale? Un valor inicial a la X, pero yo no fijo el vector y su X, lo voy a dejar en blanco. Es una manera de indicar, esto que te he dado es un punto inicial, pero yo no quiero fijarlo, ¿vale? Quiero que me lo modifiques y que me lo calcules. Sin embargo, la U sí es un punto fijo y por eso lo indico de esa manera. Luego lo vemos con un ejemplo que se ve mucho mejor. Esto sería el trimado. Lo que devuelve el comando trim es el valor de X en el punto de trimado, la U en el punto de trimado, la Y en el punto de trimado, por si acaso fueran diferentes, y las derivadas en el punto de trimado. Como nosotros estamos calculando puntos estacionarios, las derivadas sirven simplemente para comprobar si el algoritmo ha funcionado bien, porque las derivadas serán 0. Ahora veremos con un ejemplo cómo este algoritmo falla más que una escopeta de feria, como todos los algoritmos, casi todos los algoritmos numéricos. Porque si las ecuaciones son complicadas y el punto inicial que le damos no está suficientemente próximo al punto de trimado, pues a lo mejor el algoritmo no es capaz de encontrar la solución o se va a otra solución distinta que no nos vale. O sea, que contad como que cuando utilizamos el algoritmo este numérico tenemos que posiblemente tantear varias veces con varios valores iniciales hasta conseguir que funcione. Una vez que hemos conseguido que funcione, ya tenemos todos los valores en el punto de trimado, tenemos que linealizar. Esto es mucho más sencillo. Hay una función que lo hace, utilizamos esta versión. Hay una función que lo hace, que se llama linmod, que tenemos que pasar nuestro sistema no lineal, que ahora vamos a ver cómo se construye con un ejemplo, la X de trimado, estos son los valores de trimado.
los valores de trimado que acabamos de calcular con el algoritmo trim. Y este comando linmod lo que nos devuelve ya directamente son las 4 matrices de la representación en el espacio de los estados de nuestro sistema linealizado, directamente linealizado en los incrementos, como hemos dicho varias veces. Pues, bueno, aquí tenéis un poco un resumen de cómo haríamos el trimado y la linealización, pero lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla en el ordenador. Espero no liarla mucho. Para hacerlo en MATLAB, un ejemplo concreto, el mismo, de hecho, que hemos hecho en el otro lado, pero para que veáis cómo se hace con MATLAB. Increíble, me está funcionando. Vale, pues para poder hacer este proceso de trimado y linealización, lo que tenemos que construir es un modelo de Simulink que implemente el sistema no lineal. Para eso vamos a hacerlo. Arranco Simulink. Modelo en blanco. La paleta y entre los voy a ir a un conjunto de bloques que se llama funciones definidas por el usuario. En funciones definidas por el usuario hay un bloque que se llama función de MATLAB. Ese es el que arrastro a mi lienzo y lo que voy a hacer es, en este bloque, voy a programar el sistema de ecuaciones no lineales de mi sistema. Si hacemos doble clic aquí, lo que me abre es el editor de MATLAB y aquí construyo el sistema de ecuaciones diferenciales. Mi sistema de ecuaciones diferenciales calcula un vector derivada de x a partir de un vector derivada de un vector x o vector x si queréis, podéis llamar como queráis, y un vector u, aunque solamente tiene un escalar. Y el sistema de ecuaciones que habíamos dicho es la primera derivada es igual a x1 por x2, no, x1 al cuadrado, perdón, más 2x1 por x2 y la segunda ecuación que habíamos definido era la derivada de x2 era 1 más x1 más u. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Le llamo x o le llamo u? O le llamo vx. Este es mi sistema de ecuaciones diferenciales. Vale, pero esto no es de x1, es el primer elemento del vector derivada de x y este es el segundo elemento del vector derivada. Vale. Pues este es la función no lineal que implementa mi sistema de ecuaciones. ¿Vale? Primera derivada, x1 al cuadrado más 2x1, x2. La segunda derivada, 1 más x1 más u. No sé si habéis hecho esto alguna vez con MATLAB. Cuando haces esto, o sea, ya sabes que en MATLAB no hace falta, antes de utilizarlo, declarar, dimensionar el tipo y el tamaño de los vectores y las matrices. Si os acordáis de nuestro viejo amigo el Fortran de primero, antes de utilizar una matriz, tienes que declarar sus dimensiones y el tipo de datos que van a contener. Pero en MATLAB no haces eso. Tú en MATLAB los usas y él automáticamente los dimensiona. Pero eso tiene un problema en ciertas circunstancias y eso es uno, ¿vale? Entonces, no me quiero meter en mucho lío de MATLAB como herramienta de programación, ¿vale? Pero para que esto funcione bien,
tenemos que inicializar el vector derivadas. Así que voy a inicializarlo a 0. Es un vector que tiene dos filas y una columna. Esta ecuación de aquí lo que hace es que guardo en el vector derivada de x dos ceros, ¿vale? En formato dos filas y una columna. De esa manera lo inicializo con el tamaño que va a tener al final, y ahora lo que hago es que sustituyo los ceros estos por los valores de las derivadas que se calculen en el sistema de ecuaciones, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos esto porque si no, como el dimensionamiento en MATLAB es dinámico, cuando yo le digo dx1 igual a eso, MATLAB diría, está aquí definiendo el primer elemento de un vector, así que tengo un vector de un elemento, y crea dx como un vector de un elemento y almacena este valor. Y cuando llega aquí, dice, anda coño, pues hay un segundo elemento de diferencial de x, así que no era un vector de tamaño 1, es un vector de tamaño 2. Entonces, crea un vector de tamaño 2, copia el valor anterior al nuevo vector de tamaño 2, borra el vector anterior, un montón de trabajo interno que ralentiza mucho la ejecución, ¿vale? Por eso, aunque en este caso son 2 nada más y tampoco es que sea una cosa horrible, ¿vale? Pero es una norma muy recomendable inicializar los vectores y las matrices con ceros o con unos, da igual, antes de utilizarlo. Creo además que en las últimas versiones de MATLAB es obligatorio. Si no lo haces, te insulta y se niega a continuar. Bueno, en cualquier caso, tenemos definido ya esta función, que esto lo que implementa es ese x' igual a f de x y de u, que son las ecuaciones de las que habíamos partido. Vuelvo a mi Simulink, lo voy a ir salvando, voy a llamar a esto con el bonito nombre de caca, porque así me acuerdo que luego lo puedo borrar. Como veis, en el bloque que implementa ese sistema de ecuaciones, ¿vale? Está esperando dos entradas, x y u, el vector x y el vector u, y la salida es la derivada de x. Así que cojo la salida, esa derivada de x, y la integro. La integro, la salida sería x, que la realimento por aquí, y por aquí sería la entrada u. Ahora lo que hago es que busco un bloque de entrada y hay un bloque de salida, y los coloco por aquí. ¿Qué significan estos bloques? Es la manera de indicarle yo al sistema MATLAB Simulink que la entrada de mi sistema es esta U, ¿vale? Esta es la entrada, la señal que yo puedo modificar para mover el comportamiento del sistema. Y que esto es la salida, que es de todo este berenjenal, ¿vale? La salida de mi sistema. El otro día hacíamos una simulación con Simulink, ¿vale? Y no poníamos estos bloques. Estos bloques yo los pongo porque yo no voy a manejar este sistema aquí a mano haciendo simulaciones. Este es el modelo de Simulink que yo le voy a pasar al comando trim para que juegue con él, para que vaya modificándolo hasta conseguir trimarlo y luego linealizarlo, ¿vale? Entonces, es una manera de decirle al comando trim, al que se lo voy a pasar, esta es la entrada y esta es la salida. Bueno, pues de esa manera es como tengo que construir el sistema para poder trimarlo y linealizarlo. Ya lo tengo construido, ahora vamos a hacer el trimado y la linealización. Vete por ahí. Si os acordáis, tenemos que definir las condiciones iniciales para los tres vectores que estamos manejando. Vector de estado, vector de entrada y vector de salida. Pues yo qué sé, 0, 0 quizá. Trabajamos con vectores columna. 0, 0. U sub 0
hemos dicho que este tiene que ser 1 porque es un poco el enunciado de mi problema. Quiero trimar cuando la entrada es igual a 1. Así que pongo igual a 1 y la salida no me preocupa, lo dejo en blanco, que se apañe como pueda. Esas son las condiciones iniciales. Vectores de índice y X lo dejo en blanco, que es una manera de decirle, ese 0, 0 que te he dado, no quiero que permanezcan así. Entonces, yo te lo doy para que empieces ahí a currar, pero quiero que me los calcules. Sin embargo, esa U que te he dado sí que es un valor fijo. Entonces, no quiero que lo muevas. Y con ese 1 de ahí lo hacemos inamovible, ¿vale? Este 1 es el elemento del vector U que queremos fijar. Como solo tiene 1, pues es el único que podemos poner, ¿vale? Pero que sea igual al valor de la U es casualidad. Y por último, la I, no nos preocupa, la dejamos en blanco. Así que hacemos el trimado. Mi sistema se llama caca y tengo que pasarle las condiciones iniciales de la X, de la U, de la Y, el vector de índices de la X, de la U y de la Y. Y nada más. Y si esto funciona, este comando tiene que devolverme el valor de la X en el punto de trimado, voy a llamarle XT, por ejemplo, el valor de la U en el punto de trimado, UT, el valor de la Y en el punto de trimado, IT, y el valor de las derivadas en el punto de trimado de XT, por ejemplo. Esos son nombres que a mí los primeros se me han ocurrido. Le doy, empieza a currar y he encontrado una solución y repasamos la solución, ¿vale? Y entonces nos ha salido XT es igual a 0 prácticamente, U sub T es igual a menos 1, esto ha funcionado como el culo, ¿vale? Yo le digo que U, que le doy el valor 1 y lo fijo y se va a U sub T igual a menos 1, ¿vale? Esto es lo que ocurre cuando no es capaz de encontrar una solución o encuentra una solución falsa. A veces hay soluciones espejo con valores de variables negativas que luego no tienen sentido físico o simplemente que el algoritmo ha fallado, como en este caso, ¿vale? Yo le he dicho que U sub T fuera 1 y no ha sido capaz de encontrarlo. Esto, como os decía antes, es bastante frecuente. Con mucha frecuencia el algoritmo TRIN no funciona a no ser que le des un punto inicial suficientemente próximo al valor final. Vamos a probar un poco. Antes le decíamos x sub 0 igual a 0, 0. Vamos a darle una pequeña pista, ¿vale? Que el x1 tire para el lado negativo, ¿vale? Con frecuencia a partir del origen, si no le indicas los signos, se lía un poco. Así que cambiamos ese x sub 0, volvemos a ejecutar el algoritmo de trimado, ¡pumba! Ha funcionado. Perfecto, ¿vale? O sea, lo que necesitaba era alguna pista sobre si x1, probablemente con x2 hubiera funcionado también, era positivo o negativo. Así que ahora repasamos los valores que nos ha dado. El punto de trimado es menos 2, 1, el mismo que nos salió a mano. La U de trimado igual a 1, ahora sí que lo ha conseguido. La salida siempre es igual a la X, tal y como lo estamos haciendo. Y las derivadas son 0, así que he encontrado un punto estacionario, ¿vale? Todo ha funcionado. Comprobar siempre que las derivadas sean 0 y que las variables que habéis fijado realmente siguen manteniendo sus valores. Así que ya está. Tenemos el sistema trimado, ¿vale? Que en este caso es una chorrada, es encontrar x sub t, eso es trimarlo, encontrar cuál es el valor de x sub 0 con el que obtenemos un punto de equilibrio con las derivadas 0 y el valor de la u que habíamos definido. Vamos a la linealización. Eso es con el comando linmod, de nuevo el comando, el sistema, caca. Y lo que tenemos que pasarle es la X de trimado y la U de trimado, como veis aquí. O sea, los dos parámetros, aparte del nombre del sistema, los dos parámetros para el linmod son las salidas del comando trim, que para eso lo ejecutamos, para calcular X sub t y U sub t. Y la salida del linmod son directamente las 4 matrices. A, B, C y D. Ahí está. La matriz A, menos 2, menos 4, 1, 0, podéis comprobar que es exactamente la misma que nos había salido a mano. La matriz de reparto de entradas, 0, menos 1, la misma que había salido.
C es una matriz unidad porque no estamos trabajando con variables de estado todavía y C es la matriz 0, 0. Si os fijáis, las dimensiones son las adecuadas para que esto encaje, ¿vale? A, B y D aquí, C va debajo y D en la esquinita. Vale, pues ya tenemos nuestro sistema linealizado, pero hecho por métodos numéricos, como os comentaba. Vamos, por ejemplo, a hacer una simulación y así vamos a comprobar qué tal funciona nuestro sistema linealizado. Vamos a comparar una simulación de nuestro sistema no lineal con una simulación del sistema lineal para ver qué tal funciona, para ver si es cierto que con esto que hemos hecho hemos obtenido un sistema lineal que se parece mucho al sistema original, por lo menos cuando estamos en las proximidades del punto de trimado. Es el punto -2, 1 y con U igual a 1. Si todo lo que os he contado no es una burda patraña, significa que estos dos sistemas que tenemos, el sistema original y el sistema lineal, deberían comportarse de manera muy parecida en las proximidades del punto de trimado. Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, como esto nos va a llevar un rato, si queréis, paramos 5 minutos y hasta las 5 y a las 5 continuamos la clase. Hasta ahora.